Bueno, al día de hoy vamos a hacer el tema de la conexión a la base de datos, con lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Para ello, ustedes ya manejan, me imagino que en esta parte donde dice Source Package, vamos a crear los paquetes. En este caso, primeramente, config. Server todavía no vamos a crear. Capaz que mañana ese vamos a crear. Ustedes van a tener default acá, por defecto, una carpetita. Eso ustedes pueden renombrar o aquí mismo, clic derecho, New, Java Package. Y le ponen el nombre config para la configuración de nuestra base de datos. Una vez que ustedes ya hayan creado, vamos a crear lo que sería la clase conexión. Ustedes han visto que tienen una clase conexión, pero les falta algunas cosas porque no se cierra. eh, Hay que hacer lo que sería unas consultas preparadas. Es decir, que vamos ahora a hacer una versión mejorada, por decirlo de esa manera. Después ustedes pueden comparar con lo que tienen. Entonces vamos a ubicarnos en lo que sería nuestro paquete config, clic derecho, y vamos a ir en lo que sería New Java Class. Aquí. Y nos pide el nombre para esa clase. Si ustedes se fijan, ahí ya nos muestra cómo tiene que ser el nombre. Tiene que ser con mayúscula al empezar. Y si es que va a haber otra palabra, tiene que empezar con mayúscula. El resto después todo minúscula. Pero en este caso nosotros solamente vamos a poner lo que sería conexión, una clase conexión. Y le damos ahí finalizar. Esto vamos a eliminar ya que no nos va a ser de ayuda. Y aquí adentro. Aquí adentro es lo que nosotros vamos a ir creando. Entonces, vamos a empezar a crear lo que va a ser el driver, lo que va a ser el usuario, la contraseña, la base de datos. Todo ya vamos a cargar en lo que sería como stream, pero no va a ser público, va a ser privado, private. Es decir, que solamente esos que nosotros vamos a crear se pueden utilizar dentro de esta clase. Entonces, primeramente, private, vamos a poner static, porque va a ser estático y final. Y vamos a poner primeramente el driver. Obviamente que el driver se refiere a lo que es... Ah, nos faltó el tipo de dato. String. String. Ahí está. String. Y aquí adentro es lo que vamos a poner la dirección del driver. org.postgres, porque es el que nosotros estamos utilizando, SQL. Punto driver. Ahí. Ese es el famoso archivo jar. ¿Qué pasó? Aquí está. En la parte de librería les aparece y aquí está.
Si ustedes no tienen todavía en su archivo, en su proyecto nuevo, mejor dicho, después le vamos a agregar. Si no tienen, le va a aparecer los error. De eso no se preocupen. Bueno, otro. Private, static, final, stream. Y ahora vamos a ponerle database. Ahí está. ¿Por qué hacemos de esta manera? Para que sea más fácil de poder después más adelante que ustedes puedan reutilizar. Hay una forma de que todo esto se pueda ingresar de manera continuada para la creación de lo que sería la conexión. Pero no es tan recomendable porque nuestro código va a ser muy extenso. Entonces, si nosotros queremos realizar un cambio, solamente vamos a realizarlo aquí. Ahora, ¿cómo se llama nuestra base de datos? Nosotros le pusimos taller, ¿verdad? Bien. Otro, private, static, o no sé cómo ustedes le llamaron. De acuerdo a eso. Pero no se preocupen, porque le va a dar luego error si es que ingresan mal. El puerto. ¿Cuál es el puerto que está utilizando Postgres? En mi caso particular, 5433. El de ustedes, por defecto, normalmente suele ser 5432. Pero si es que ya tienen la otra versión que es el 9.5, en el momento de haber instalado, capaz que le haya dicho por defecto 5433. Eso ustedes tienen que controlar en su base de datos. ¿Cómo? Bueno, para ello tenés que abrir tu base de datos. A ver, aquí. Y en la parte de propiedades, si mal no recuerdo. Está la parte de servidores, estaría la versión 9.5 y después estaría Postgres 18. Y hacen encima de Postgres 18 clic derecho, propiedades, y ahí le va a aparecer el tuyo. Entonces ese lo tenés que ponerle ese puerto. Acá. Usted abre su PGAdmin 4. Se van acá en lo que sería servidores. Se ubican encima de lo que es la versión 18. Clic derecho, propiedades. Y se van acá en la parte de la pestaña conexión. Y acá, por ejemplo, le aparece el port, dice. Es decir, el puerto que utilizan ustedes. Y en mi caso, 5433. En el caso del compañero, 5434. Hay otros casos, 5432. Es por defecto. Pero si es que ya está utilizado ese puerto, entonces asigna el más cercano. Entonces ahí usted ya asegura ya. Bueno. Ok. Bien. Entonces ya tenemos ya el driver, database, ya tenemos ya lo que sería el puerto y ahora la URL. La URL. Es decir, en dónde se encuentra ubicado el JDBC. Entonces ponemos JDBC, dos puntos, Postgres, SQL, dos puntos, slash, slash,
localhost, dos puntos y esperamos allí. Entonces, este sería la URL. JDBC, dos puntos. Postgres, SQL, dos puntos, / localhost. Bueno. Y allí necesitamos concatenar lo que sería el puerto y lo que sería la base de datos. ¿Cómo concatenamos en lo que sería Java? ¿Con qué signo o símbolo concatenamos? Con el más. Entonces le ponemos más dos veces y en el medio de lo que es el más utilizamos lo que sería puerto. Puerto. Entonces ahí él va a poner el 5433 en mi caso. Ahora, comilla doble, de vuelta slash para poder separar. Y allí lo último que nos faltaría sería ya concatenar con nuestra base de datos. Se encuentra en la variable database. Allí. Control espacio para el autocompletado. Entonces ahí ya tenemos ya la URL. ¿Ah? ¿Ya le sale error? Yo pensé que ya le sale error. Bueno. Ok. Nos faltan dos cositas. El usuario. Entonces vamos a crear la variable local del tipo estático, final, stream, tipo de datos, y nuestra variable se llama user. ¿Cuál es el usuario que nosotros utilizamos para conectarnos? Nosotros no creamos usuario, directo es Postgres. Se refiere al usuario de la base de datos. Private otra vez. Stream. Y ahora el password. El password de la base de datos. ¿Cuál es el que por defecto nosotros le pusimos? El 1, 2, 3. Bien. Y allí sería todas las variables locales porque solamente en esta clase vamos a utilizar. ¿Qué necesitamos? Bueno, ahora sí vamos a empezar. Tenemos que crear también para la conexión. Uno último. Ahí, me escribe con mayúscula. Ahí. Final. Y va a ser la clase conexión. A ver. Ahí está. Es una clase propia de java.sql. Es el que vamos a utilizar. Tiene que atender bien en el momento de seleccionar. Con el autocompletado. Ahí yo voy poniendo con control espacio. Me dan las opciones y elijo el que dice java.sql. Porque es el que utilizamos. Ahí está. Y nos hace la importación. Y le ponemos
CN. Ver, ¿qué me dice aquí? Ah, esto. Ver, sí, tiene que ser solamente private. Sí, ahí está. Private. Podemos darle un enter para separar. Creamos esta variable para después nosotros referirnos solamente a CN. Si es que vamos a utilizar en algún momento. A ver quién me escribió. Profe, decimos lo como apretar control espacio, tiene que ser como una llave en ese campo, entonces como llave. ¿En qué momento? Para lo que hemos apretado. Aquí. Control espacio. Una llave de sale. A ver. Sí, en gris. Voy a eliminar este import. Hago de vuelta. Y ahí. Y entonces elijo este. Connection. Y lo que está acá. Java.sql. Profesor, ese Sí. símbolo que había dado de driver, que es. ¿Cuál? Es el driver, ¿verdad? El símbolo que está abajo, que es igual. Es igual. Ah, acá. Es igual. Es igual. Voy a darle formato. Y ahí está. Para que pueda separar. Clic derecho formato y entonces ahí ya ordena. Control S para guardar los cambios. Yo tenía que decir algo que dice PostgreSQL. Sí, PostgreSQL. Postgres y después QL no hay. Sí, así es. Así mismo. Bueno, voy a contestar un poco este de mi otra facultad y ya está. ¿Eh? No sabemos hasta qué día venimos la otra semana. Yo lo calculo el lunes. ¿Eh? ¿La parcial? Sí, lunes 5. Sí, lunes 5. ¿Eh? Bueno, vamos a ver un poquito. Profesor, ya tu canal de YouTube. Bueno. Ah, había sido no estaba grabando más desde que empecé, pero no pasa nada. Ok, lo que yo les voy a recomendar es que traten de utilizar lo que sería autocompletado y cuando se les diga en esta partecita para importar, importen. Porque si ustedes van haciendo todo de forma manual, en algún momento le va a dar error. Sí, y por eso tiene que atender bien también qué momento da.
Te dice crear porque no está encontrando ese método. Entonces, no queda de otra que tener que crear para solucionar el error. Pero en este caso nos dice solamente importar. Bien, entonces ya tenemos ya ahí conectar. Sí. Te conectas muchísimas cosas, te da muchísimas opciones. Es como que te recomiendo. Ajá. Bueno, entonces ya tenemos nuestro método conectar. Ahora vamos a crear la conexión. Vamos a obtener la conexión. Y ahí, public, llamamos a la clase connection, el que importamos hace rato. Creamos el método conexión. Allí. Y como es public nada más necesita retornar algo. Entonces, ¿qué es lo que va a retornar? Un return. Y justamente lo que sería esta variable. Bueno, entonces ya tenemos ya ahí la conexión. ¿Está? Bien. Ahora vamos a hacer lo que sería preparar las sentencias o sentencias preparadas. El famoso prepare statement. ¿Cuál es la diferencia entre prepare statement y statement? ¿Ustedes cuál utilizaron la vez pasada? Prepare statement. O sea, serían sentencias preparadas. Y está el statement, el que directo le lanza la sentencia. Bueno, no es recomendable el statement porque es vulnerable a lo que se denomina inyección SQL. No sé si ya habrán escuchado ya lo que es inyección SQL. ¿Eh? No, no, pues, ¿eh? Eh, ¿Fluye? Bueno, inyección SQL es como que nos, vamos a decirle el atacante, eh, tenemos lo que sería nuestra sentencia, pero a esa sentencia le agrega otra sentencia de SQL que es verdadera. Y forzadamente o fácilmente lo que sería el gestor de base de datos toma como verdadero. Y ahí permite el acceso a lo que sería la base de datos. El más común de todos, el ejemplo, es el famoso 1 es igual a 1. 1 es igual a 1.
¿Eso es verdadero o es falso? 1 es igual a 1. 1 es igual a 1. Es verdadero. ¿Eh? Bueno, el atacante eso lo inyecta con lo que sería una sentencia SQL que nosotros tenemos. Y como eso es verdadero, el otro no importa si es falso. Es un ejemplo clásico y fácil. Pero una lástima que no, en base a datos, uno se tiene que hablar sobre inyección SQL. Bueno, y ya les creo ya. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el prepend statement? Es que no permite hacer lo que sería esa inyección SQL. Se puede realizar, pero no va a ser tan fácil de vulnerar con lo que sería el statement. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar el prepend statement. Ustedes ya usaron ya la vez pasada, he visto, pero nosotros vamos a volver a utilizar ahora. Entonces vamos a poner public ahí. Utilicen el autocompletado y ya les tiene que aparecer así. Consultas preparadas. Le dan enter allí. Vamos a crear el nombre. Va a ser igual. Preparar. Sentencia. Ahí. Pero este sí va a recibir parámetro. ¿Y cuál va a ser ese parámetro? Va a ser SQL que nosotros le tenemos que pasar. Entonces, el tipo de datos va a ser stream y el parámetro va a ser SQL. Como les dije, si va a ser public, entonces necesita retornar algo. Y en este caso, tiene que ser CN es el que va a conectarnos y le pasamos lo que sería el método prepend statement. Punto a lo que sería nuestro parámetro SQL. Y aquí vamos a ver qué nos dice. Aquí podemos agregar el true, podemos agregar el try catch. De igual manera. Con el primero ya basta y sobra. Con el primero. True es el directo que te muestra ahí sin nada personalizado en la consola. Te muestra a sí mismo lo que sería los errores que va a aparecer. Sin embargo, si nosotros utilizamos el try catch, nosotros hacemos como queremos que nos muestre el error que genera. Vamos a darle formatear. Y ahí. Ver. Ahí. Formatear, digo, formato, perdón. Acostumbrado a formatear, pero es formato. Formato. Bueno, bien. Ahora aquí vamos a crear lo que sería para confirmar la transacción. Confirmar la transacción. Para ello va a ser public void. No necesitamos que retorne nada. Entonces vamos a llamarle commit y 1, 2, 3. En mi caso para hacer la llave. Y ¿por qué no me aparece? Ahí está.
Bien. Aquí. Una condicional. Vamos a poner la estructura if y aquí. Vamos a preguntarnos si Sn es distinto a null. Así. Si es distinto a null significa que hay conexión. Entonces, Cn punto y vamos a llamar a lo que sería nuestro método commit para confirmar. Aquí de vuelta encerramos un try catch para manejar mejor los errores. Y aquí, como siempre hacemos, un system.error y ponemos error al realizar el commit. Ouch. Y ese es el tema para la confirmación, la transacción. Así como les dije, si es que nosotros tenemos varias sentencias que después vamos a ir haciendo en el momento de programar, si uno de ellos falla, entonces ya no se ejecuta esa sentencia. Es todo o nada. Es todo o nada. Ahí nosotros ya evitamos muchas cosas en la parte de lo que serían los errores. Y sería el tema de las transacciones, son las operaciones que se realizan en la base de datos. Eso vamos a ver en el momento de hacer lo que sería el DAO que ustedes la vez pasada hicieron. El DAO. En ese, por ejemplo, ustedes utilizan lo que sería el insert, el update, todo eso. Y si uno de ellos no funciona, entonces ya no va a funcionar nada, se anula. Nosotros ahora creamos lo que sería este método, porque después a través de estos métodos nosotros vamos a ir llamándole. Vamos a llamarle lo que sería a través del commit, en el caso de que todo funcione correctamente. Y lo que ahora vamos a crear es otro, en el caso de que no funcione. Entonces, public void, y es lo que se denomina rollback. Rollback. Ahí. Y es análogo a lo que es el commit. Es decir, que es prácticamente lo mismo. Hacemos la condicional, preguntamos, de vuelta lo mismo, cn distinto a null, y aquí cn punto rollback, volvemos a encerrar en un try catch, cambiamos otra vez de logger porque no necesitamos que se cree un log. Esto podemos incluso copiar y pegar. ¿Ah? Sí, se tira por defecto. Se tira por defecto. Ese se forma un log, un archivo .log en lo que sería la parte de Postgres. Si ustedes se fijaron en algún momento, creo que en la parte de documentos, crea... Voy a ver, creo que en la parte de documentos es el que crea
Postgres, algo así. No me acuerdo bien qué parte mismo era. Pero hay una parte que te crea ese log para poder ver los errores. No es. No me acuerdo, pero había una partecita. Acá está. Sí, en documentos. Acá. PG admin. Abren ustedes esto y aquí está. A esto se refiere. Todos los errores que a usted le aparecen en la base de datos se guarda aquí. Todo. Fíjense, error de sintaxis, todo. Todito se guarda aquí. Y ese logger es lo que hace que se guarde aquí. El que aparece por defecto cuando nosotros hacemos aquí el try catch. Eso es lo que realiza. Pero en este caso, nosotros le decimos que nos muestre por lo que sería la salida nada más, por consola. Bueno, y aquí vamos a cambiar. Vamos a poner rollback. Ahí está. Ok. Y obviamente, me faltó poner comentario. Aquí. Y aquí vamos a poner rechazar transacción. Y obviamente, si se abre una conexión, tenemos que cerrar y no dejar abierto la conexión. Cerrar conexión. Entonces, public voy desconectar. Bien. Y ahí hacemos la condicional otra vez. Vamos a preguntarnos si la conexión es distinta a null y la conexión no está cerrada. A ver qué nos dice aquí. Vamos a hacer ese después al final. Encerrar ahí otra vez. Try catch. Bueno, entonces, si la conexión es distinta a null y no está cerrada la conexión, entonces cn.close. Es decir que cerramos la conexión. Y aquí de vuelta error al cerrar la conexión. Ahí está. Bien. Entonces eso es todo lo que va a abarcar nuestra clase conexión. Creamos varios métodos que después vamos a estar utilizando más adelante. El último le tiene que quedar así. Public void desconectar.
Acá, por ejemplo, tenemos lo que sería y. Es decir, que ambos tienen que ser verdaderos. En informática 3, lógica. Lógica. Seguramente habrán dado. Tabla de verdad de eso. Sí. Y conjunción. Bueno, vamos ahora a probar. Y llegamos a esa parte. Vamos a probar si todo lo que escribimos aquí funciona o no. Mejor si no funciona, entonces ya tenemos error. Control S. ¿Sí? ¿Qué pasó? Ahí. Ahí. Vamos a crear. Fatal. Y eso, por ejemplo, es difícil de encontrar si es que no hacemos el manejo de errores, que es el try catch. Porque acá nosotros, por ejemplo, ya estamos poniendo en cada error un nombre para poder identificar exactamente en qué parte nos vamos a estar equivocando o en qué parte va a dar el error. Está... Ah, bueno. Bueno. Me imagino que ustedes ya saben probar ya. Van a crear un archivo, qué sé yo, testear conexión o test o testear, no importa el nombre, porque esto nosotros no podemos ejecutar de forma directa. ¿Qué les falta a este archivo o a esta clase para que se pueda ejecutar? A ver, ustedes que ya están trabajando desde hace rato con Java. ¿Qué es lo que nos permite que este archivo Java se ejecute? ¿Cuál es? ¿Ya está? Bueno, ok. Si no se acuerda, vamos a acordarnos aquí. Entonces, aquí dentro de nuestro paquete. ¿Eh? Sí, acá. Acá vamos. ¿Qué pasó? ¿En dónde? Acá tenemos ya database. Taller. Sí. ¿No se llama taller? Bueno. Entonces, aquí vamos a crear Java Class. Vamos a ponerle test o testear, como ustedes quieran. Aquí. Y aquí es lo que vamos a poner lo que sería el famoso public static void main. Es ese el que nos permite hacer que este archivo se pueda ejecutar. Si ustedes se fijan, yo ya le puse acá public static void main. Así es la forma abreviada. PSVM autocompletado, le dan OK. Y ya está para no estar escribiendo todo. No sé si ustedes llegaron a darse cuenta, cuando pone autocompletado aquí al final, le aparece lo que sería
la abreviatura de todo eso para no estar escribiendo. Yo le pongo PSBM, entonces autocompletado, le doy enter y ya me escribe de una. Entonces ahí ya está. Control espacio. Control espacio. Bueno, entonces ahí vamos a crear lo que sería nuestro objeto de la clase conexión. Ahí, creamos un objeto. Vamos a llamarle, qué sé yo, con. Es igual a new conexión. Allí. Lo que estamos haciendo es crear un objeto de la clase conexión. ¿Cómo se llama? Ese objeto se llama com, que yo le puse aquí. Com. ¿Para qué yo hago eso? Para que yo después, a través de lo que es el objeto com, pueda utilizar todos los métodos que yo tengo aquí en la clase conexión. Porque esto que nosotros estuvimos creando, que es el public, voy conectar, public, conexión, y conexión, commit, robar, desconectar, todos son métodos. Métodos de la clase principal, conexión. Entonces, para que yo pueda acceder de manera directa, y si ustedes se fijan aquí ya también ya me apareció este triangulito verdecito que hace rato no tenía. Eso significa que este archivo yo puedo ejecutar. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, a través de ese objeto, que es con, punto, y utilizo el método conectar, porque eso es lo que yo quiero probar. ¿Se entiende ahora? Entonces, control S, guardamos allí. Y ahí, entonces, clic derecho y ejecutamos el archivo directamente, el .java, test.java. Y ahí ya nos aparecen los errores. En mi caso, sin ningún error, me aparece conectado a la base de datos. Es decir, que ya se conectó a la base de datos, sin ningún problema. Exactamente. Si usted no le agrega aquí, en lo que sería su proyecto, clic derecho, nos vamos en propiedades, nos vamos a lo que sería librerías. Yo voy a hacer el este lo voy a quitar, lo voy a remover. Ahí yo removí el driver. Voy a ejecutar otra vez. Y fíjense acá, me aparece ese error. Error al cargar el driver. Significa que no tengo la librería. Entonces tengo que agregar. Me voy aquí, en mi proyecto, clic derecho, propiedades, en la categoría, lo que sería librerías. Me voy aquí, agregar librería. Entre todas estas librerías voy a buscar lo que sería Postgres, el que contiene el driver. Busco. Y a ver, ¿dónde va a estar? Acá está. Postgres SQL JDBC Driver. Pero tiene que decir al menos driver. Acá. Clic derecho encima de lo que sería el proyecto. Ah, sí, usted tiene versión 28. Creo que a ustedes les tiene que aparecer algo de driver Postgres. Librerías.
Vamos a ver, vos. CD tiene J, eso es lo que sale. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver.